Hola, soy Emilia y esto es Un Café a las 8. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, qué guay se siente esto otra vez. Espero que estéis bien y que estéis teniendo una buena mañana, una buena tarde o una buena noche. Todo depende de cuándo estéis escuchando esto, porque la verdad no sé cuándo puede estar escuchándose esto. He recibido muy buenos feedbacks en cuanto al primer episodio, el cual se publicó la semana pasada, el día 28 de febrero de 2024, por si no lo has escuchado. Y de hecho, no sé por qué no has ido a escucharlo. Sí, a ti también te va a encantar. Si eres nuevo, bueno, tengo la presentación en el primer episodio, pero nada, básicamente me llamo Emilia y soy la única persona que habla en este podcast. Em, Nada, eso. Si no has escuchado el episodio anterior, deberías ir corriendo a escucharlo porque es un episodio súper guay sobre el self-care. Es un episodio un poco intensito para empezar, pero en mi humilde opinión y la opinión de todas las personas que lo han oído, es un episodio que está bastante guay. El episodio de hoy espero que os guste tanto, más que el anterior. También es muy, muy interesante y muy guay. Es un tema que me apetece mucho compartirlo con todos vosotros. Y bueno, antes de empezar con ello, tengo dos cosas también súper chachis por contaros. La primera de todas, haríamos redoble de tambores, pero no tenemos, así que... turururu. La primera de todas es que tendremos episodios con vídeo. Es oficial también que eso va a suceder. Tengo unas cuantas personas que sí que me lo han pedido, que me han dicho, ¿por qué no tenemos episodios con vídeos? ¿Por qué tal? ¿Por qué cual? Bueno, chicos, lo siento, aún no tengo el equipamiento suficiente como para hacer vídeos, pero me las voy a ingeniar de algunas maneras para que también tengamos episodios con vídeos. Será un episodio al mes, el cual será subido a YouTube. Y bueno, pues será en formato vídeo. Es decir, si, digamos, todos los meses tenemos un episodio por semana, 4 semanas, son 4 episodios, pues de esos 4 habrá un episodio que sea en vídeo, lo cual será bastante guay. Intentaré que ese episodio no sea tipo chapa, porque si no sería un poco tostón. Daré que sea pues algo un poco más dinámico, tal vez algo en lo que interactuemos, ponga algo por Instagram y después yo os dé mi opinión o interactuemos mediante las redes sociales en ese episodio. Y nada, os avisaré por redes cuando esté disponible. Bueno, cuando esté disponible nos avisaré por redes la fecha de cuándo estará disponible primero. Así, bueno, nada, podremos sentirnos un poquito más de tú a tú y podremos estar pues, un poco más unidos. No olvidéis entonces de seguirme en mi Instagram, cual es @emimatos con doble s y barra baja, y así no os perdéis de ningún tipo de información. Y la segunda cosa por contaros, que si no lo sabíais, ya tenemos cuenta de Patreon. Esta ha sido una idea de las chicas que escucho normalmente, el podcast de las chicas que escucho normalmente, que os las recomiendo mucho. Se llama Al Contrario Podcast. Son dos mujeres amigas venezolanas que viven en Miami. Se llaman Martina y Paola. Fueron mi descubrimiento gracias a Ash. Y después me empezaron a salir mucho en TikTok. Y en septiembre del año pasado me empecé a escuchar todos los episodios. Me obsesioné con ellas. Y nada, es genialísimo el podcast. O sea, creo que llevan 80 episodios publicados en Spotify y YouTube. Y luego también pues tienen su Secret Club en Patreon. Esto no es promoción pagada, una vez más. Pero eso, tienen su Secret Club en Patreon y es muy guay, honestamente. Yo os lo recomiendo muchísimo. También fueron una de mis inspiraciones al hacer el podcast, en plan mi podcast. Pero nada, básicamente eso. Tenemos cuenta de Patreon, chicos. Es muy guay también. O sea, me siento súper afortunada de poder como llevar a cabo y añadir el podcast a tantas redes sociales y a tantos sitios porque sé que se me va a ayudar a llegar a mucha más gente. No sé, es muy guay, es una sensación súper guay. Pero nada, vamos a funcionar con Patreon de una manera bastante sencilla. Todos los episodios públicos que se publican a YouTube, Spotify y el resto de redes de escucha de podcast, básicamente, bueno, tenemos Spotify, YouTube y Amazon Music por el momento.
También serán publicados en Patreon. Los publicaré de manera pública. No serán privados ni de pago. Pero tendremos otros episodios en formato de vídeo, que tampoco será el episodio que se publicará una vez al mes en YouTube, serán otros episodios, un poco probablemente más cortos, un poco distintos, mucho más interesantes, porque serán episodios de sentarte, bueno, en los que te sientes como que te estás sentando a chismear con tu amiga, pues así. Tendremos episodio, de hecho, ya tenemos una de las personas confirmadas, no os voy a revelar quién es, pero es una persona confirmada, que será un episodio estilo videollamada porque estaremos en videollamada. También tengo pensado episodios de Get Ready With Me mientras tenemos una conversación un poco más privada y más de amiguitas. Y bueno, muchas cosas más que no os voy a desvelar todavía, pero os aseguro que va a ser súper guay. Simplemente tenéis que suscribiros en el link que tendréis en la descripción, como siempre. Sabéis que hay un link mágico en la descripción donde están todas mis redes sociales. Y una playlist de Spotify, que es la playlist de la música que escucho actualmente. Pues nada, para que estéis un poco más conectados a mí. Dicho esto, vamos a empezar con este tema tan chulo de hoy. Estoy muy emocionada. ¿Cómo es esto? El tema del que vamos a hablar es las 4 leyes de la espiritualidad. ¿Lo he dicho bien? Sí, espiritualidad. Es algo que honestamente yo no tenía ni idea de que eso existía, no os lo voy a negar. Me he enterado hace, bueno, pues probablemente hace 2 horas. Y pues por lo visto, como podéis comprender, no tenía la intención de hablar de ello en este episodio. Pero antes estaba muy tranquila viendo Instagram y de repente me salió una publicación de una persona que ya me habían salido publicaciones antes, pero no eran publicaciones como de algo que me pudiese explayar probablemente para hacer un episodio. Y bueno, el username es @floradibuja. Me llamó mucho la atención cuando lo vi, dije, uy, ¿qué es esto? Lo leí y dije, uy, me gusta. Entonces pensé en que podía estar súper interesante. Y como aún no había 100% decidido de qué iba a ser el episodio de hoy, tenía así más o menos unas ideas, este realmente ganó. Y nos hemos quedado con esta opción. Pero ¿sabéis qué? ¿Cómo os quedáis si os digo que la primera ley quiere decir que la persona que llega a nuestras vidas, en cierto modo, es la persona correcta? Sí, sí. Entiendo que estés un poco confundida. Yo también lo estuve. Tuve que pensar 2 veces la frase porque no entendía. No entendía lo que me estaba diciendo. Dije, a ver, ¿cómo alguien que me ha roto, por ejemplo, el corazón va a ser la persona correcta? Pues sí, amor, sí. Nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todo y que creemos que parece que sí, porque siempre decimos, uy, no, porque el destino, porque casualidad que nos encontramos. No, no, nada. Nada de casualidad, nada de destino. O sea, nos han vendido una mentira. La verdad, siempre hay un porqué. Siempre hay algún tipo de enseñanza que esa persona va a dejarte. Siempre hay algo que vas a aprender mientras esa persona está en tu vida o cuando ya se ha ido. Y por eso es la persona correcta. No quiere decir que es la persona correcta para quedarse en su vida, o sea, en tu vida, ni es la persona correcta, quiero decir, no es tu persona, ¿vale? Es la persona correcta para enseñarte eso que te ha enseñado. Aunque a veces, bueno, nos toman varias personas para enseñarnos cosas. Pero bueno, creo que entendéis por dónde vamos, ¿no? Y es que normalmente estamos acostumbrados a quedarnos con las cosas malas que alguien nos deja cuando se va de nuestras vidas. O incluso cuando todavía está en nuestras vidas, siempre tendemos como a sobresaltar muchas veces lo malo. Y nos hemos parado a pensar en la cantidad de cosas buenas. Es decir, 2 ejemplos muy sencillos. Una amistad tóxica y una relación en la que no estabais hechos el uno para el otro. Por parte de la amistad tóxica, por ejemplo, quiero referirme a una persona que tuviese mucha envidia de ti, de tu vida, que siempre quisiera ser como tú, o que esa persona no es, no te transmite esas vibras de amistad que normalmente, ¿sabes? Como nuestro big support, pues en este caso no. Quiero decir, esta persona nos está dejando ver todas esas cosas malas que hace, está proyectando su inseguridad en ti,
cómo critica todo lo que haces, quiere ponerte lo que tú te pones, pero si tú te quieres poner a lo que esa persona lleva, no puede ser así. Le resta importancia a las cosas que te pasan y un sinfín de motivos que os aseguro que os puede venir a la cabeza un sinfín de motivos ahora mismo. Vale. Normalmente, cuando estas cosas nos pasan, solemos sentirnos tristes, enfadados y no entendemos por qué. En plan, ¿por qué esto me está pasando a mí? ¿Por qué yo si no soy una persona mala? Vale, bueno, pues esto pasa para enseñarnos cosas. Porque luego cuando esta persona sale de nuestras vidas, ya bien porque decide irse gracias a Dios, o porque hemos sido capaces de echarles, ahí empezamos, o deberíamos empezar, a ver todas las cosas buenas que nos ha dejado. Quiero decir, por ejemplo, ya sabríamos detectar las clases de amistades que nunca te quieren ver bien, que van a esparcir todas sus malas vibras sobre ti, que van a hacerte sentir mal con cualquier cosa que hagas o dejes de hacer y que nunca van a ser una verdadera amistad porque no te están dando, no es que no te estén dando el apoyo, porque al fin y al cabo no siempre podemos estar al 100% para otra persona y eso también es algo que tenemos que aprenderlo. Que no todos somos capaces de entender que no siempre podemos estar al 100% para el otro. No sé si, sí, creo que entendemos eso fácil. Quiero decir, después de que esa persona se va de nuestra vida, sabemos quién sí y quién no en cuanto a amistad, o al menos vamos empezando a saber un poco por dónde van los tiros. También sabemos a quién contarle según qué cosas, porque no todo el mundo te quiere ver bien. Y créeme que a veces ni quien supuestamente es la persona que más te apoya quiere verte triunfar. O sea, quiere decir, no porque sea tu mejor amigo, tu mejor amiga, o porque llevéis juntos 10 años de amistad, o porque sea la persona con la que quedas todas las tardes en el parque, o porque sea la persona con la que vas todas las tardes a tomarte un café al bar de la esquina, y sientas que es como tu persona, la que siempre está ahí para ti, no siempre es esa persona que te quiere ver triunfar, ni es esa persona que más te apoya para ayudarte a triunfar. A veces es quien menos te lo imaginas. Y eso cuesta mucho tiempo aprenderlo. Cuesta mucho tiempo darse cuenta. Y cuesta muchas amistades aprenderlo y darse cuenta. Y muchas caídas, muchas veces que te vuelves a levantar. Pero lo bueno está en aprenderlo. Aprendemos a ser muy selectivos también con nuestro círculo social cuando este tipo de gente se va. Y eso es algo muy bueno porque sabemos que no todo el mundo tiene ya la capacidad, o no todo el mundo debe tener la capacidad de entrar a nuestras vidas y hacer y deshacer a diestra y siniestra como quiera. Pero a veces también somos tan selectivos con nuestro círculo social que parece que solo nos tenemos a nosotros mismos para según qué cosas. Y bueno, no está tan mal del todo, porque está muy bien también tenernos solo a nosotros. Pero hay que saber cuándo y cómo y para qué cosas. Pero como dije en el episodio anterior, la única persona que tendremos para siempre somos nosotros mismos y somos la persona que más tenemos que cuidar. Por eso está muy bien aprender sobre las personas que se van de nuestras vidas, por qué se fueron. Tampoco te digo que le busques un porqué a todo, pero está muy bien aprenderlo. Está muy bien entender por qué suceden las cosas de vez en cuando. Por otro lado, si hablamos de la relación, por ejemplo, que no era para ti o que no estabais hechos el uno para el otro o que era una relación tóxica, vuestras mentalidades no eran compatibles o simplemente porque de verdad no estabais destinados y ya simplemente vuestro destino era encontraros y pasar ese tiempo de vuestra vida juntos para dejaros una enseñanza, también pensamos que es toda una mierda y pensamos que es una desgracia tener que pasar por eso, porque al fin y al cabo a nadie le gusta vivir una ruptura. Y ya en cuanto a ruptura me refiero tanto de amistad como de relación, porque ambas son una ruptura. Pero al terminar esa relación, pasar por el proceso de curar, de sanar heridas, de quedarse con lo que uno ha aprendido, ahí es donde debemos darnos cuenta de las cosas positivas, de lo que aprendiste de esa persona, de lo que esa persona te enseñó, o de lo que incluso tú le enseñaste a esa persona. Porque no todo tiene por qué ser yo aprendí tal de cuando esta persona se fue.
también a veces pienso que deberíamos, en según qué casos, ponernos en la piel de otra persona y decir, vale, ¿qué yo le he enseñado a esta persona con mi partida? ¿O qué esa persona debería sacar de positivo de que nos hemos distanciado? Yo creo que es algo que está muy bien y no todos sabemos hacer. Pero bueno, aprendemos también a detectar según qué acciones y comportamientos no queremos que se repitan. También aprendemos, o espero que aprendamos a ponerle un stop antes de llegar muy lejos, con seguro también qué situaciones bastante comprometedoras. Aprendes que tu estabilidad mental va por encima de cualquiera y por encima del amor también, que es algo que muy poca gente tiene la capacidad de hacerlo, pero la estabilidad mental va por encima de muchas, muchas, muchas cosas. Y la estabilidad y la paz mental, yo honestamente pienso que es algo que no debería ser negociable nunca, jamás. Está muy bien aprender, bueno, pues básicamente esto, que es algo bastante complicado, bastante difícil, pero yo creo que con el tiempo, cuando las heridas curan, aprendemos la lección de lo que sea que tengamos que aprender. Y yo creo que ambos, perdón, creo que hablo en nombre de ambas situaciones, porque cuando ambas terminan, son un momento de breakup, son un momento de duelo incluso, por decirlo de una manera. Es algo que hay que vivir, sí o sí. Hay heridas que hay que dejar sanar, las cuales toma su tiempo, las cuales también nos ayudan, pues lo que digo, a aprender muchas cosas, como ya he dicho antes. No debemos, no sé hablar hoy, madre mía. No debemos olvidar que todo pasa con un propósito, todo pasa por algo. Nunca me voy a cansar de decirlo, todo pasa por algo. Por suerte o por desgracia, ya que hay muchísimas cosas, hay mil y una cosas que nos gustaría evitar, saltarnos, pero todo nos deja un aprendizaje, todo nos enseña algo, para bien o para mal, nos hace ser más fuertes y aunque es muy probable que solo veamos el lado oscuro ahora mismo, os prometo, de verdad os prometo que cuando todo esté sanado, veas la luz al final del túnel, incluso cuando ya salgas del túnel, agradecerás todo lo que aprendiste, por lo grande que eres después de todo lo que has pasado, porque todo sana, todo cura y todo pasa por algo. Si te caíste y se te rompió una uña, bueno, es porque probablemente el próximo set que te hagas va a ser más coqueta. Créeme. No, pero fuera broma, sí que de verdad todo pasa por algo. No pienses que, bueno, es inevitable el hecho de pensar que tu vida es una mierda cuando te está pasando algo malo, cuando tienes una mala racha. Pero después cuando todo eso termina, vas a mirar atrás y vas a decir, wow, por todo lo que he pasado. Y aquí estoy, mírame, y me he quedado con esto, con esto y con esto, he aprendido esto y esto y esto. Es algo que se dice mucho, mucha gente lo habla y lo tiene como muy, muy interiorizado, pero yo creo que nunca está de más repetirlo. En mi humilde opinión. De hecho, también la segunda ley de la espiritualidad tiene relación con esto último que os he dicho, porque, bueno, de hecho la segunda ley dice que lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido y que lo que sucede es perfecto tal y como es. Es una putada realmente, ¿eh? Pero tiene razón, porque las cosas pasan porque tienen que pasar y porque no había otra manera. Da mucho que pensar, porque normalmente pues tendemos, sí, tendemos a sobrepensar en cómo hubiesen sido muchas situaciones de nuestras vidas si hubiese pasado X o Y en vez de Z. O qué hubiese pasado si hubiésemos dicho esto en vez de aquello. Estas veces que estás en la ducha y dices, uff, en este momento de mi vida, si hubiese dicho esto mejor que lo otro. No, no, es que cariño, no, no. Tal vez esa persona no se hubiese ido de nuestra vida, tal vez si hubiésemos puesto la respuesta A en vez de la C en el examen, hubiésemos dado una décima más. Sí, sí, sí. Todo eso es un tal vez. Otra cosa hubiese pasado, pero en realidad ya no se puede cambiar y si pasó fue por algo. Y gastamos mucho tiempo, gastamos mucha energía en pensar todo el rato en qué hubiese pasado si. Bueno, pues stop, stop, por favor, porque es muy jodido
Yo sé que es muy jodido tener que reflexionar en esto cuando has vivido tantas situaciones en las que has pensado que tal vez la opción B, C o D eran mejores que la A. Pero no, amor. Si escogiste o sucedió la A, es porque it was meant to happen that way. No había otra opción. Era lo que iba a pasar sí o sí. Y es algo que también nos va a dejar una enseñanza. Es algo que muy probable el día de mañana agradeceremos. Porque luego también hemos de pensar, si escogemos la B, por ejemplo, estaríamos pensando en, vale, y si no hubiese escogido la B, tal vez la A, la C o la D eran mejores opciones. No, stop, porque lo que pasó es porque era lo que tenía que pasar. También digo, muchas de las veces es una putada y dices, joder, es que esto no tenía que haberme pasado a mí, ¿sabes? Pero pasa por algo. No me estoy refiriendo a que lo llevemos al caso más extremista, porque no, porque hay cosas bastante jodidas, pero creo que sí me doy a entender. Tenemos que quitarnos esa mala costumbre de pensar en todas las opciones que podían haber sucedido, porque es que nos estamos perdiendo la vida, y estamos perdiendo lo que está sucediendo aquí ahora, y estamos gastando toda la energía de maneras increíbles eh, cuando es exactamente lo último que deberíamos hacer. Es decir, si tú quieres hacerlo, adelante, porque al fin y al cabo es tu cabeza, es tu vida, ¿no? Pero creo que como consejo es mejor si nos enfocamos en vivir en el presente, disfrutar en lo que tenemos delante de los ojos, disfrutar en lo que es y en lo que hay, porque lo que fue ya no se puede cambiar. O sea, lo que pasó, pasó y no hay más opción. La tercera razón también creo que tiene un poco de, de relación. Creo que todas en sí, las cuatro leyes, están así relacionadas entre ellas, pero en este caso, por ejemplo, la tercera razón, aparte de que me ha hecho un poco de clic en la cabeza, es eso que digo, tiene relación con la anterior y pienso que es un acierto total que a veces cuesta entenderlo. La ley dice que en cualquier momento que algo comience es el momento correcto, ni antes ni después. Y tiene toda la razón, una vez más. Es muy fuerte como también derrochamos mucho tiempo de nuestras vidas pensando cuándo nos va a pasar algo a nosotros que al resto ya les está pasando. Y es algo que, no yéndome muy lejos, me estaba pasando a mí, de hecho, creo que fue anoche. Estaba pensando, digo, joder, ¿cuándo me va a pasar a mí esto que todo el mundo lo está viviendo, ¿sabes? Y estaba hablando con alguien y esa persona me dijo, ahí es donde está el problema que cometemos todos, que nos estamos comparando constantemente con el resto, cuando no sabemos por qué cosas pasó el resto para llegar hasta donde está, que es lo que tú también quieres. No sabes qué es lo que tú no estás viendo de la vida de la otra persona. Y tú lo único que ves es como esa cosa tan maravillosa que tú quieres, pero tú no sabes cuánto le costó a esa persona conseguirlo. Y tiene toda la razón del mundo. Por ejemplo, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros ese momento de viajar por todo el mundo como ha hecho tal persona que hemos visto en Instagram? O cómo, o sea, ¿cuándo nos va a llegar a nosotros el momento de tener el coche de nuestros sueños como esta persona que viste el otro día saliendo del concesionario? Bueno, pues ya llegará, ya llegará. Mucha gente también dice, no, esto lo he visto por TikTok mil y una veces, el sueño de tener esa relación que a nuestros ojos parece perfecta. Cariño, estás viendo una relación perfecta porque solo ves lo que la gente publica y solo ves lo que la gente quiere que sepas de ellos. Por lo tanto, puede que sí sea perfecta, pero al fin y al cabo tampoco hay nada perfecto. Por lo tanto, estás viendo simplemente una realidad distinta a la tuya. Y si algo no te ha llegado aún es porque hay dos opciones. Uno, o es algo que no tiene que llegarte, o dos, tu momento no ha llegado todavía y hay que esperar un poco más. Y con esto, que también digo, no hago referencia a absolutamente todo. Hago referencia a algunas cosas, pero si me pongo a enumerar todas las cosas, bueno, creo que acabaríamos en 3 semanas. Sabemos que la espera desespera,
porque es verdad, no hay nada que desespere más que esperar, pero también desespera mucho tener algo a la fuerza cuando no es el momento en el que debemos tenerlo y no saber apreciarlo. Y cuando se va o ya no está, arrepentirnos porque ya no volverá a pasar, ya no lo volveremos a tener. Ese trabajo que deseas, ese coche, ese viaje, esa situación, esa relación, esa persona, todo lo que sea que quieras, llegará. Pero va a llegar cuando tenga que llegar, en su debido momento. No tendría por qué llegar ayer, ni tiene por qué llegar hoy, ni tiene por qué llegar mañana. Cuando tenga que llegar, llegará. Tendemos mucho a querer correr antes de gatear y no funciona. De verdad, no funciona. Porque una vez más, ya lo dije en el episodio anterior, que es una frase que he dicho que yo ya llevo a muerte tatuada en la vida. Si lo soñáis es porque en el futuro lo tenéis. Pero también tenemos que entender que no podemos dejar de vivir ni de disfrutar el presente, porque el presente cuando se va no lo vamos a volver a recuperar jamás. Y es la parte más triste de la vida, al fin y al cabo. Porque luego tenemos el arrepentimiento por no haber disfrutado lo que un día tuvimos. De hecho, es que es muy gracioso también como ahora el 90% de los jóvenes, ¿vale? Que estamos en nuestros 20, veintitantos, qué sé yo, nos lamentamos muchas veces extrañando nuestra infancia. Y a mí me ha pasado muchas veces también. Extrañando todas las veces que veíamos series o dibujos que nos gustaban de pequeños. Los amigos de la playa que nunca más volvíamos a ver. Decíamos, sí, nos vemos mañana. Y nunca más los volvíamos a ver. Las excursiones del colegio con tus compañeros de clase, las siestas obligatorias, los veranos en el pueblo, los momentos con la familia o los amigos de siempre con los que simplemente pues te la pasabas jugando toda la tarde en el pueblo o en el parque de abajo de tu casa, donde fuese. Muchos de esos momentos no supimos valorarlos al 100%. No los valoramos cuando somos pequeños, porque estamos deseando crecer y en ser libres, porque pensamos que al tener una mayoría de edad ya somos 100% libres, cuando por desgracia somos tan pequeños que no entendemos que nuestra mayor libertad está en nuestra cabeza, porque no hay nada imposible. O sea, realmente cuando somos pequeños, nuestra mayor libertad es el momento de la infancia, porque en nuestra cabeza no hay nada que pueda ser imposible. Nada. Y es muy guay. Y no sabemos apreciarlo. Lo apreciamos cuando ya somos grandes. Pues bueno, también es un poco ley de vida, ¿no? Pero, pero no sé. No sé. Es también, como digo una vez más, es mi opinión, ¿no? También quiero recalcar que soy muy consciente de que no hablo en nombre de la totalidad de la población mundial, porque sí que hay miles de personas que han tenido una infancia sin querer crecer, otros que han tenido una infancia triste donde era mejor ser grande y poder ser libre de verdad, otros que han tenido una infancia bien disfrutada y que ahora no sienten ese arrepentimiento y muchos mil casos más. Pero está más que claro que mi intención no es que esto les resuene al pie de la letra a todo el mundo. Simplemente, bueno, dejar mi opinión, obvio, y, y bueno, esto, sí. Y valga la redundancia, que cuando algo termina, termina. No solo digo por el episodio, porque todavía no se acaba, chicos, sino porque la última ley de la espiritualidad, de hecho, es esto. Cuando algo termina, termina. Y ya está. Y sí, tiene razón, aunque a veces es muy difícil dejar que algo termine. Es una de las cosas también más difíciles. Es muy difícil deshacerte de algo solo por todo el amor y el cariño que le tienes, aunque sepas que sin eso estarás mejor, o que eso te haga evolucionar física y mentalmente, porque sí, siempre hay una evolución. Aparte de dejar ir o de terminar algo, que es una de las cosas más difíciles, el hecho de intentar también no recaer en eso, después de que ya lo has dejado, es muy difícil. Y aquí podemos, de hecho, englobar el deshacernos de un, por ejemplo, de un par de zapatos que nos encantaban, pero que de tanto, tanto, tanto que los utilizamos, están extremadamente desgastados. O por ejemplo también cuando estamos comiendo algo que nos encanta, pero hemos comido tanto que estamos ya empachados, nos duele el estómago y por más que lo amamos no queremos
O sea, dejar de comerlo. Pero lo mejor es hacerlo, porque luego puede ir a peor, lo sabemos. Dejar a un amigo o a una amiga, como he explicado de hecho en la primera ley, o dejar ir a esa persona que tanto amamos, pero que ya las cosas no son posibles entre los dos, es una también probablemente de las cosas más complicadas, digamos, pero también no podemos olvidar el hecho de dejar una adicción. Todo eso son cosas mega difíciles, pero a la larga también tenemos que pensar que es algo que nos va a hacer evolucionar mucho y seremos 100% mejores personas en el futuro. Y sabéis también que está muy bien para ayudar a dejar ir algo, la terapia. Sí. De hecho, creo que es uno de mis consejos más grandes. Es algo que, en mi opinión, aún no está tan normalizado como debería. Es decir, entre los jóvenes sí lo está. Pero muchos de nuestros familiares suelen alarmarse con el hecho de ir a terapia o a un psicólogo porque piensan que estamos locos. Cuando realmente lo estamos haciendo por nuestro propio bienestar físico y mental. Lo estamos haciendo por ayudarnos. Y a veces lo más irónico de todo es que muchas personas acabamos yendo a terapia por personas que necesitan terapia. Para pensar, como diría Paola, de al contrario. Ay, ¿qué puedo decir? Si crees que necesitas terapia para dejar ir a alguien, para superar cualquier situación, trauma o para lo que sea, de verdad nunca dejéis de ir. En el futuro os vais a agradecer esa valentía que tenéis de haber ido y la evolución que habréis conseguido. Si tenéis la posibilidad y la capacidad, la fuerza de voluntad y todo, de ir a terapia, de ir a un psicólogo, de consultar con algún tipo de profesional o de especialista para de verdad deshaceros de lo que sea que os pase por la cabeza, hacerlo. Os lo agradeceréis. De verdad os vais a agradecer la evolución que habréis conseguido. Y recordad que el día que las sesiones de terapia terminen, terminaron y ha sido por vuestra evolución. Es algo muy guay que si de verdad os lo podéis permitir hacerlo porque vale la pena. Vale mucho, mucho, mucho la pena. Y creo que, bueno, ha sido un episodio también intenso. No sé qué tan largo haya sido, pero bueno, creo que en cuanto a esto no tengo nada más que decir. Me he quedado muy a gusto. Me he sentido también menos nerviosa. Todo hay que decirlo. Siento que el episodio pasado, pues al ser el primer episodio, me sentía bastante, no bloqueada, pero me sentía como extraña. No sentía algo normal. Sí que, a ver, estoy acostumbrada a enviarles audios larguísimos a mis amigos, pero normalmente son audios en los que, no sé, es distinto. Me sentía más cómoda, ¿no? Pero ahora ya se me ha hecho como mucho más ameno, más normal, como si ya estuviese acostumbrada, ¿no? Me he quedado muy a gusto compartiendo esto con vosotros. Sé que hay alguien en cualquier parte del mundo que esto le puede ayudar, que esto puede ser el empujón que necesitaba para muchas cosas, o que simplemente le alivia saber que al escuchar esto se ha dado cuenta de que hizo las cosas bien en su momento. Espero que si tú eras una de esas personas que necesitaba escuchar esto o que simplemente quería como ese, no esa afirmación, pero sí, de decir, vale, sí, hice las cosas bien, sí, lo hiciste bien, porque lo hiciste por ti, lo hiciste por tu salud mental, por tu paz mental, por tu estabilidad mental y una vez más lo hiciste por ti, porque si tú no lo haces por ti, nadie lo va a hacer por ti. No puedo estar de verdad más agradecida por cada persona a la que este mensaje le va a llegar o le llega o le ha llegado. Si esto os lo ha enviado a alguien, dadle las gracias de mi parte y de la vuestra, obvio, a esa persona que os lo ha enviado. Y si esto simplemente os ha llegado porque tenía que llegaros, porque todo pasa por algo, bueno, pues me alegra de que os haya llegado. No olvidéis que si sabéis de alguien que necesite escuchar esto, hacérselo llegar. Os lo agradecerá, no porque se lo he dicho yo, sino porque de verdad lo hará. Nunca deberíamos olvidarnos de ayudar tanto como nos ayudamos a nosotros mismos.
Y si has llegado hasta aquí, pues te doy las gracias por el apoyo, porque poco a poco somos unos cuantos más. Parece que no, pero sí. No te olvides de seguirme en Instagram, @enmatos con doble S y _. Así no te pierdes de ningún tipo de las informaciones que iré poniendo por allí en cuanto a los episodios próximamente con vídeo y a los episodios en Patreon. Recordad que vosotros sois todo lo que tenéis, al fin y al cabo, y que tenéis que cuidar muchísimo de vosotros mismos. Nos vemos el próximo miércoles por aquí en Un Café a las 8. Lots of love. Chao.